Hola, bienvenidos, bienvenidas, soy Alfredo Castro y esto es Historia con Tarik. El toreo es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española, además de ser una de las más famosas a nivel mundial. Considerada como una técnica o un arte, su aparición se debe a la existencia del toro bravo, una evolución del primitivo urus. Hoy, en Historia con Tarik, hablaremos del origen de esta tradición ancestral de la mano de Abraham del Pozo Zabaleta. Abraham es estudiante de periodismo y un apasionado del mundo del toro, y hoy nos guiará en este viaje a los orígenes de la tauromaquia. Así que después de esta introducción, comenzamos el viaje. Oye, pues muy buenas ahora, ¿no? Encantado, ¿eh? Ya, igualmente. He visto ahí el guión que me has pasado, es una pasada. Sí. Todo el tema de la tauromaquia, porque ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Historia de la tauromaquia, historia de los toros? ¿Cómo te parece mejor? Sí, o igual origen, historia, no sé. Origen, bueno, sé ya veremos, a ver. Oye, y una cosa, una cosa antes, toda esta afición que tienes, un poco de dónde viene, esta afición a la tauromaquia, a los toros. Sí, pues bueno, está. Porque esto de gente tan joven, esto está en extinción, o sea. Bueno. Yo no conozco así a nadie tan joven que sea tan interesado por el tema de los toros. Bueno, pues la afición me viene en parte por mi padre, porque fue la primera persona que me llevó a los toros y tal. Y pues obviamente, pues siendo de Pamplona, al fin y al cabo, pues están los encierros y las corridas y quieras que no, pues un mínimo contacto ya tienes. Pero al fin y al cabo también en mi grupo de amigos también hay bastantes que les gustan los toros y entonces pues tampoco no pienso que sea algo extraño, porque en mi círculo hay muchos amigos que también les gusta y en ese sentido también hemos creado una peña taurina. Ah, qué bien. En el que también están pues mi padre, otra gente, amigos míos del colegio, de la universidad, y bueno, pues ahí estamos luchando un poco, ¿no?, contra todo. ¿Y qué es lo que hacéis en esta peña taurina? Está un poco en pañales la peña, por así decirlo. Vale. Porque... ¿Pero cuál es la idea? Un poco, a ver. La idea en teoría sería, dentro de 5 años aproximadamente, en San Fermín, comprar abonos cerca, y porque estamos un poco en desacuerdo de cómo va la Feria del Toro, porque pensamos que los concejales que presiden las corridas se cargan todo el criterio y toda la seriedad y devalúan la plaza a prácticamente una plaza de tercera. Vale, que debería ser de primera. Claro, cuando viene un toro que es el mejor que hay en el campo bravo de nuestro país, el problema es que se devalúa la plaza con decisiones que parece que estamos en una plaza de un pueblo de provincia, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido estamos muy desencantados y somos muchos los aficionados que estamos intentando promover una peña que vaya un poco a contracorriente de la sombra y del sol. Pero de todas maneras se supone que, claro, el concejal que está ahí presidiendo, hay una persona que le asesora. Obviamente él no tiene por qué saber. El problema igual es de la persona que le asesora o de la persona que le ponen, no lo sé. Sí, el problema es que los asesores también son cómplices de la situación, porque a veces se dejan llevar por el triunfalismo y por la concesión de orejas sin criterio.
Entonces, nosotros lo que proponemos es que aficionados de reconocido prestigio, que los hay en Pamplona, sean los que presidan las corridas y no sea un político de turno que a la mínima que tus propios votantes te achuchan un poco, ya den las orejas sin sentido. Y como dices, los asesores también tienen que tener un poco de seriedad y un poco de sentido crítico. Es que no puede ser la situación ahora mismo. Claro. Vale. Pues oye, pues a ver si tenéis suerte y arregláis un poco, bueno, esa situación que están... Porque sí, la verdad que... Sí. Nuestra idea es dentro de 5 años dar guerra. Esa es nuestra intención. Oye, pues pues cuéntame, o sea, estás estudiando, ¿no? ¿Estás estudiando periodismo? Sí, eso es. Estoy ahora mismo en primero de periodismo. ¿Sí? Y nada, como tengo dos aficiones muy fuertes como el fútbol y los toros, pues intento pues todo lo que aprendo en la universidad llevarlo a cabo en mis aficiones. Ah, muy bien. Y bien. Oye, ¿y qué nos traes? A ver, ¿qué nos...? Porque, bueno, esto contactamos los dos, nos encontramos por unos conocidos allí y tal, y, bueno, pues hablamos de que te apetecía hablar de algo de toros, pero que yo no sé, no sabía muy bien, y me has propuesto este tema que me pasaste ayer un guión que lo he visto así un poco por encima, pero bueno, para mí yo creo que va a ser toda una sorpresa. Y todo, pues tengo mucha ilusión a ver qué me cuentas, a ver qué es lo que has traído. Pues sí, eso. Como bien dices, vamos a intentar explicar a la gente que nos escuche acerca del origen de la tauromaquia, de dónde viene lo que hoy conocemos las corridas de toros, porque hay gente que igual piensa que desde el principio era como son ahora, y no es así. Ha habido muchas evoluciones, muchos cambios. Y también hay que dejar claro que los toros han sido uno de los espectáculos más populares y más importantes e influyentes en España, en Francia y también en América. Entonces, por eso veo que es muy importante explicar el origen, de dónde viene, porque hay que saber un poco, cuando te gusta algo hay que saber de dónde viene. Por eso creo que es muy, muy interesante el podcast de hoy. Venga, pues adelante. Sí, pues como te he contado, el origen es un poco incierto porque no hay aún investigaciones contrastadas para lograr una teoría a ciencia cierta. Pero bueno, hay una primera teoría que nos lleva a la prehistoria, o sea, nos lleva a la antigua Grecia, que, como bien sabes, va desde el año 1200 a.C. hasta el 146 a.C. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años, y se podría considerar la primera aproximación entre la relación del ser humano con el animal bravo, cuando se daba caza a los huros. Los huros eran como una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos, que parece así como un nombre muy, muy complicado, pero básicamente era como un bisonte europeo que tenía un aspecto casi de toro. Entonces hay historiadores que en ese momento de intentar cazarlo se comenzó la primera relación entre el ser humano y el animal bravo. Entonces este uros pues tenía unas características prácticamente como un toro. Aproximadamente medía 1,80 m, tenía 2 pitones, 2 cuernos astifinos, el peso oscilaba entre los 700 kilos y los 1500, o sea, prácticamente era como un toro. El peso del toro ahora mismo es mucho más menor. Grande. Claramente era el doble, pero bueno, el pelaje era negro y marrón oscuro, y entonces se podría considerar esta primera relación entre el toro y entre lo que antes se consideraba como un toro, el uros, que fue evolucionando y se convirtió en toro bravo, y el ser humano.
Y luego viene... Claro, supongo que se extinguiría este animal. Eso es. Este animal comenzó por Asia, surgió en Asia, empezó a crecer y proliferó muchísimo su raza hasta la Europa del Este, la Europa del Sur, llegó hasta la península, pero poco a poco se fue extinguiendo por los cambios climáticos. Y también hay otra teoría muy interesante que habla sobre... hay un historiador que centró gran parte de su carrera en hablar sobre y buscar sobre los toros, que se llama Alfonso Zabater, y habló que el origen de la tauromaquia es aún muy incierto porque no hay investigaciones acerca de ello, pero se podría atestiguar que su inicio surge en Grecia y posteriormente en Roma. Y aquí hay un dato que me pareció muy interesante, que Julio César, el emperador romano que todos conocemos, que fue del siglo I a.C., pues desarrolló los circos romanos y le dio un trato de ocio a los combates de gladiadores con toros. O sea, ahí ya en esos circos romanos se empezaba a combatir a gladiadores con toros. Entonces había gladiadores especializados en lidiar con toros. Obviamente ni eran corridas de toros, ni eran... era simplemente pues hacer unos ciertos recortes y acabar con el toro. O sea, eran más bien combates de los romanos que hemos visto en las películas y así. Y también aquí ciertas averiguaciones aseguran que la primera vez que se utilizó una tela roja fue en esos circos romanos. Entonces, la muleta que hoy conocemos roja viene supuestamente viene de los circos romanos de esa época. Y me parece muy interesante. No tenía ni idea, la verdad. Porque al fin y al cabo, sí, yo cuando me enteré me pareció muy interesante saber que Julio César tuvo este papel tan importante en desarrollar y darle un trato de ocio, porque antes se utilizaba como método de supervivencia, y ahora ya Julio César le dio un trato más de ocio en los circos romanos y así. Y también otra teoría muy interesante es desde el punto de vista filosófico o desde la mitología, por así decirlo, porque en las culturas clásicas, en las culturas de la antigua Grecia, de Roma, el toro era la representación pues de la fuerza, de la virilidad, y era como... El toro era considerado como el máximo exponente de la naturaleza. Y entonces se consideraba como la lucha entre el hombre y la naturaleza. Y como la racionalidad humana es capaz de lidiar a un animal bravo. Y esto viene de una otra teoría que nos lleva a la Atlántida, que era una isla griega mítica, y también un filósofo muy importante que fue Platón, en su obra Critias y Timeo. Hubo un apartado que habló sobre la Atlántida y sobre una anécdota en la que había 12 reyes de la Confederación Atlántida que se reunían y para celebrar pues una especie de debate de la nación o algo así, para tratar los asuntos del reino. Y después, una vez al año, después de esa reunión, se reunía todo el pueblo en torno a un anfiteatro circular y se daba muerte a un uro o a un toro. Entonces, claro, obviamente no hay, ¿cómo decirlo? Puede ser algo, no sé si inventado, pero igual algo más mitológico, pero puede que sea también uno de los inicios en esta isla griega mítica que fue Atlántida,
pues eso, que si lo piensas, se reúnen, lo presiden 12 reyes, va todo el pueblo en torno a un anfiteatro y una persona con una tela roja y una espada y un escudo da muerte a un toro. Entonces ahí también se podría considerar uno de los inicios y los orígenes de la tauromaquia. Interesante porque, bueno, la Atlántida no se sabe muy bien si podía estar en Canarias, en el sur de España, no se sabe muy bien, básicamente. Entonces, oye, es interesante esto. Sí, eso. O Tartesos, ¿no? Creo que algo así podía ver con Tartesos, lo de la Atlántida. Bueno, pues ahí, de la parte de la parte sur, por Cádiz, por ahí. No sé, es interesante. Sí, qué guay. Me gustó mucho una reflexión de que al fin y al cabo los toros se podrían considerar como el rito más antiguo que queda en nuestros días, porque dudo mucho que ahora mismo exista un rito como el que había, como los toros, si consideramos este acontecimiento en la Atlántida o incluso con Julio César. O sea que me parece a mí interesantísimo. Y si te parece, ahora ya damos un salto histórico y nos vamos a la Edad Media. Claro que sí. Que la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, llegan los visigodos a la península ibérica a mediados del siglo V y hay que decir que ya en la península ibérica ya se criaban toros. Esto es muy importante decirlo, que ya se criaban toros y se comenzaban a hacer distintos eventos, juegos alrededor de los toros. No eran corridas de toros, hay que decirlo, pero sí que había un contacto ya bastante importante entre los toros. ¿Y era ya otro tipo de especie de toro? Sí, era ya no lo que conocemos hoy como toro, pero sí se parecía muchísimo más al toro de Lidia del siglo XXI. O sea, era prácticamente parecido, de otras dimensiones, más pequeño. También obviamente no se criaba para lidiarlo, entonces no había una profesionalización de la lidia ni de... No se criaba para lidiarlo. ¿Cuál era el objetivo de criarlo entonces? O sea, el objetivo de criarlo era más bien para sobrevivir, como si crías comida, ¿no? Vacas, o sea, para comer. Sí, comida, vale. Eso es. Pero sí que se empezaba a hacer festejos en torno a los toros. Pero claro, en la documentación en la época de los visigodos en la península no había una documentación, no había nadie que cogiera escritos acerca de ello. Pero vale. Hay una anécdota que me pareció muy interesante y destacable, que en el año 618 había un rey visigodo llamado Sisebato que le cuestionó al conde de Barcelona, Eusebio, su afición por los toros. Entonces, obviamente, si hay un rey que le cuestiona a un conde, o sea, si hay un rey que le cuestiona a un conde su afición por los toros, eso quiere decir que existían o que había festejos taurinos en la península ya por el siglo VI, siglo VII. Y eso, como digo, luego ya llegó la invasión musulmana a la península en el año 711 después de Cristo. Sí, tenemos un episodio sobre esto, hablo así de memoria, creo que se llama Los visigodos en Hispania. Hay ejemplos en la península, como por ejemplo el rey de Asturias, Alfonso II el Castro, que fue rey desde el 791 hasta el 842, celebró una corrida de toros que no es como la que conocemos hoy, pero sí que tenía ciertos puntos en común. Sí. Como eran pues eso, festejos que celebraban fiestas patronales y había toros. Entonces me parece pues eso muy, muy interesante. Y ya luego llega el siglo XIII y ahí ya lo que se popularizó sí o sí fueron el acto de correr los toros. Eran lo que hoy conocimos como encierros, pero no había una jerarquización ni había una organización. No era como ahora mismo que están organizados, de que sale
X punto hasta otro, sino que era más bien pues correr detrás de los toros sin un fin o sea, ¿no era establecido. para trasladar los toros a algún sitio o era simplemente por ocio? Eso ya fue más tarde, lo de trasladar los toros a los mataderos, pero era simplemente, se popularizó, se hizo como una afición de correr detrás de los toros en León, en Asturias, en Navarra. ¿Delante o detrás? Delante. Sí, delante de los toros, vale. Sí. Y por esto, por ejemplo, vino de Gonzalo de Berceo. En su obra Los milagros de Nuestra Señora hubo un apartado que señaló esta popularidad de correr detrás de los toros en el siglo XIII. Y ahora viene ya un aspecto muy importante, que fue que la nobleza comenzó a torear a caballo. Entonces los nobles por aquella época iban a caballo, que era su distintivo para hacerse importantes con respecto al pueblo. Y entonces estos hombres alanceadores portaban a caballo y comenzaban a hacer prácticas con toros, y comenzaban a hacer a caballo recortes, persecuciones, lidias con toros, porque estábamos en plena Reconquista y hacía falta gente que portara a caballo. Entonces, para practicar, se utilizaban a los toros como entrenamiento. Y eso, como digo, el surgimiento de los caballeros, que eran hombres que iban a caballo y que hacían recortes en torno a los toros, pues fue todo un hito, porque al fin y al cabo los toros que se utilizaban no era como una corrida de toros, sino como una práctica para la Reconquista. Entonces, lo que hay que recordar es que aún no había corridas de toros como hoy conocemos, sino que se popularizaban correr los toros en los encierros y el toreo a caballo. Que era más como entrenamiento para entrar en combate o algo así. Eso es. Hay también que destacar que se comenzaron a confeccionar y adecuar las plazas públicas de España, de las ciudades españolas. Las plazas mayores se empezaron a confeccionar a partir del siglo XIII para la celebración puntual de festejos taurinos. Entonces, cuando por ejemplo había fiestas patronales o llegaban reyes o condes a las ciudades, se llevaban a cabo festejos taurinos en plazas mayores, como por ejemplo la Plaza Mayor de Salamanca, la de Madrid, la de Toledo. Si has estado allá puedes ver perfectamente cómo eran plazas cuadradas y se ve muy bien los palcos, los asientos, y allá se llevaban a cabo festejos taurinos a caballo. Pero en la propia plaza central, o la propia plaza central del pueblo, ¿no? La Plaza Mayor sería. Eso es. La Plaza Mayor, eso es. Se llevaban a cabo fiestas con toros, que no eran corridas de toros, pero sí, sobre todo a caballo de la nobleza, cuando llegaban reyes o cuando había que hacer pues acontecimientos especiales en las ciudades. Yo tengo entendido, por ejemplo, que está el pueblo de Chinchón, que está en Madrid. Sí. Que parece ser que fue uno de los primeros. Un sitio muy bonito para visitar. Sí. Aún se mantienen en ese pueblo las corridas como eran antes, con las gradas prácticamente como si fuera una plaza del siglo XIII, siglo XIV. Uh-huh. También con los carruajes, y ahí en Chinchón intentan mantener lo que viene siendo la tradición de antes, y es un patrimonio que no hay que perder. Y después en el último acontecimiento en el siglo XIII, siglo ya casi XIV, fue en Pamplona. Se puede considerar que la primera corrida de toros se celebró aquí en Pamplona en el siglo XIV, en el año 1385,
que fue encargada por el rey Carlos II de Navarra, y se comenzó a hacer lo que son ahora las corridas de toros más diferentes, pero la primera aproximación es en el año 1385 en Pamplona, que me pareció un dato muy interesante, porque ya que somos de Pamplona y, claro. Y pues eso me pareció muy interesante. Pero hablas más o lo que se acerca más a la corrida de toros moderna. Sí, eso es. Aún no hay investigaciones que lo certifiquen, pero sí que intentó haber un cambio del toreo a caballo, un cambio al toreo a pie, o sea, al toreo que hoy conocemos. Y esa vale. Primera investigación... El toreo a caballo es anterior que al toreo a pie, sí. Porque como digo antes, la fiesta estaba en manos de la nobleza, y la nobleza, como iba iba a caballo, pues ellos fueron los primeros que llevaron a cabo las fiestas con toros. Uh-huh. Pero fue muy importante, a partir de la Edad Moderna, a partir del siglo V y siglo XVI, se desplazó a la nobleza de la fiesta con toros, y fue el pueblo el protagonista esencial de las corridas. Y entonces, cuando fue el pueblo el que se adueñó de los toros, el toreo a caballo empezó a ser menos popular. Y entonces ahí ya comenzaron a llegar los primeros matatoros, que son considerados los primeros toreros, que eran hombres que ya empezaban a lidiar, a hacer recortes a pie a los toros. Y entonces el pueblo fue como un acto de revolución, o por así decirlo, como un acto de no estar tan esclavizado al poder, y vio en la fiesta de los toros una distracción y una rebelión, por así decirlo, contra el poder. Hubo, pues eso, como digo, a partir del siglo XV, la convivencia social de España estaba en torno a los toros. No se entendía ninguna celebración, ninguna fiesta patronal, por así decirlo, que no estuviera que no hubiera toros. Y ya, como digo, los matatoros fueron los primeros que empezaron a lidiar a pie a los toros. Y estos matatoros pues eran hombrecillos de los campos, que se ganaban la vida por mataderos y por campos matando toros, y fueron los que empezaron a lidiar toros de manera profesional, porque empezaron hubo ahí pues como decirlo, una profesionalización de matar toros, porque ya les daban a cambio trueques, especias y eso, como digo, a partir del siglo XVI el pueblo comenzó a ser el verdadero protagonista, y en las plazas mayores ya se llevaban a cabo dos tipos de corridas: las reales, que eran a caballo de la nobleza, y las de a pie, las usuales, que eran más del pueblo. Y estas tenían muchísima popularidad en la población, y no sé, o sea, era el espectáculo de masas sin ninguna duda más importante de España desde el siglo XVI pues hasta el siglo XX aproximadamente. Por ejemplo, en Madrid, pues en San Isidro siempre había corrida en la Plaza Mayor de Madrid, en San Juan en junio, Santa Ana en julio, y claramente no se entendía una fiesta patronal sin las fiestas con los toros. Esto ya a partir del siglo XVI. Eso es, sí, eso es. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de los mataderos, el inicio de los festejos taurinos en Sevilla vino por el matadero de San Bernardo, que se celebraban encierros hasta ese matadero, y cuando los toros llegaban al matadero había pues matatoros, o había pues aficionados que empezaban a hacer recortes, a lidiar un poco, a usar
telas, y ahí fue el inicio de los ¿cómo es decirlo? De la lidia con muleta a los toros en Sevilla. Y entonces, como comenzó a ser muy popular y la gente se aficionó mucho, en el propio matadero de Sevilla, de San Bernardo, se instalaron gradas supletorias y se instalaron como palcos, y ahí ya comenzó eso fue la semilla de la tauromaquia que hoy conocemos, y ya dos siglos después ya fue cuando se construyó la maestranza, las corridas, o sea, las plazas de toros en Sevilla y en diferentes ciudades de España. ¿Cuál fue la plaza de toros así, tipo las que conocemos ahora, Maestranza, Las Ventas, la primera así, digamos, la primera plaza de toros que se construye? Pues la primera plaza fue, como digo, las más importantes fue la Maestranza en Sevilla. La Maestranza, luego también en Madrid Las Ventas se construyó en 1931, pero antes hubo dos plazas cerca de la carretera de Aragón, por ahí hubo una plaza que fue muy importante. Luego también en el siglo XVII Valladolid fue una de las grandes urbes españolas, y ahí se llevaron a cabo muchas corridas, y al fin y al cabo la afición fue a más, y en todas las capitales de provincia de nuestro país había una plaza de toros. Oye, la de Pamplona, ya que estamos en Pamplona, ¿la de Pamplona cuándo se construye? Pues el centenario de la plaza de toros de Pamplona fue en 1900, o sea, se construyó en 1920, porque se celebró en el 20 de este siglo el centenario, y antes el inicio de las corridas fue en 1385, y en torno al siglo XVII fue cuando se construyó la primera plaza de toros, porque fue ahí la consagración ya de las corridas de toros, así que hacia el siglo XVII fue cuando se construyó la primera. Y también es interesante, también en esos años pues estaba la conquista de América por parte del Imperio Español, y hay que destacar la herencia cultural española, porque a mediados del siglo XVI hubo unos toros de Navarra que se llevaron a México para comenzar allá a criar toros, y en 1526 se celebró los primeros festejos taurinos en México. Hernán Cortés, que fue un conquistador español, dejó por escrito que con motivo de la festividad de San Juan en 1526 se celebró unos encierros con toros y también fiestas con toros. No eran corridas de toros aún, pero sí que con motivo de una festividad en México, en 1526 se celebró en honor a San Juan, a la conquista, y me pareció muy, muy interesante, porque también hay que pensar que ahora mismo en América hay países como México, Perú. En esos países sigue habiendo corridas de toros, y eso es fruto de la conquista del Imperio Español, que hacia el siglo XVI se llevaron allá toros y se empezaron a criar. Y ya pues llegamos ya al siglo XVII, que se considera ya el siglo de la consagración de la fiesta de los toros, porque ya el espectáculo cultural más importante y que giraba en torno a todas las fiestas patronales de España era la fiesta de los toros, y Valladolid era el centro taurino más importante en ese siglo, porque ahí estaban también muchas otras instituciones, como el obispado, las Cortes de Castilla, y entonces en la Plaza Mayor de Valladolid se llevaban a cabo muchísimos festejos taurinos. Y como digo, la actividad de ir a los toros era una actividad que servía como evasión, como distracción de
de aquella época, porque las penurias económicas, al fin y al cabo había unas desigualdades impresionantes. Aún estábamos en el antiguo régimen, el pueblo pues prácticamente vivía en una situación de desigualdad increíble y veían en la fiesta de los toros una forma de evasión, de distracción y también un poco de rebeldía, porque al fin y al cabo se sentían como que era una fiesta de ellos, del pueblo, no de la nobleza, porque, como digo, a partir del siglo XIV los hombres a caballo, los lidiadores a caballo ya dejaron de ser tan importantes. Hay que destacar que la dinastía de los Austrias, Felipe III y Felipe IV, fueron grandes aficionados y fueron claves para desarrollar las corridas, porque luego ya cuando llegaron los Borbones, pues sí que pusieron algunas pegas o hubo algún intento de prohibición, pero la dinastía de los Austrias permitió el desarrollo de la fiesta en España. O sea, los Borbones ya que eran franceses, ya no les gustaba tanto esto de los toros. No, cuando llegaron hubo ciertas prohibiciones, porque igual eran pues de otra mentalidad, pero como digo, los Austrias sí que la apoyaron. Hay que decir que a mediados del siglo XVII llegó una crisis económica muy importante a España, porque comenzaba el declive del imperio y hubo una reducción considerable de los festejos, y también el papado, por parte de la Iglesia Católica, hubo pues un intento de prohibición de las corridas, porque según desde Roma o desde el Vaticano estaban como que veían las corridas de toros mal, no les parecía un acto puro, por así decirlo, y solicitaban continuamente al Reino de España que lo prohibieran. Y entonces, tras presiones papales, en 1682 sí que Carlos II tuvo que prohibir los toros, pero fue tal la revolución y fue tal la revuelta que un año después, en 1683, se tuvieron que reanudar y volvieron los festejos taurinos otra vez a España. No sabía que se habían prohibido en España, fíjate, en algún momento de la historia. Sí, se prohibieron. Se intentaba prohibir los toros porque, como eran del pueblo, era algo del que era el día a día pues eso, de la plebe. Había cierta gente que lo veía mal, pero como digo, las revueltas eran muy importantes y el poder no podía ir contra ello. Luego ya a partir del siglo XVIII, siglo XIX, ya eso sí que cambia toda la óptica, por así decirlo. Ya se profesionaliza todo, surgen los primeros toreros, toda la fiesta de los toros comienza a ser mucho más importante y más trascendente, pero hasta donde voy a hablar yo, pues es como el origen, cómo comenzó, porque luego ya hay detalles mucho más importantes, porque la fiesta de los toros comienza a evolucionar. No es lo mismo cómo se torea ahora que cómo se toreaba hace 100 o 200 años. ¿Cuál es la diferencia? A ver, las grandes diferencias así. Sí, bueno, antes el tercio de varas tenía mucha más importancia, o sea, porque se llevaron a los caballos. El tercio de varas, así para que la gente que no sepa lo que es, ¿qué es lo que es? Cuando sale el picador con una vara, vale. Se le pica al toro para mostrar la bravura que pueda tener después, también pues para relajar el ímpetu con el que sale al principio. Bueno, entonces antes, en el siglo XIX y siglo XVIII, tenía muchísima importancia el tercio de varas, porque seguía habiendo pues la influencia de los caballeros de antes. Entonces, y ahora ya, a lo que vivimos hoy en día, el tercio de varas cada vez es menos importante, ¿ya? No por parte de los aficionados, sino más bien por parte del público general, por así decirlo. Vale. Y entonces ahora la muleta tiene mucha más importancia en las faenas.
Oye, y una cosa, yo es que he visto imágenes así, yo creo que son de o principios del siglo XX o finales del siglo XIX, donde en el tercio este de varas que comentas, había como varios caballos ahí, desangrándose, o sea, era una cosa muy curiosa, con 2 o 3 caballos ahí. Hasta más o menos 1930 o así, no se obligó a ponerle peto a los toros, a los caballos. Entonces antes el picador salía con un caballo sin peto. Entonces a la mínima que el toro fuera contra el caballo, ese caballo ya estaba ya inservible, moría desangrado. Entonces por eso... ¿Pero qué pasa? ¿Que tenían caballos para dar y regalar? No sé. Sí, bueno, era otra época, otra mentalidad y obviamente ahora es impensable que un caballo se desangre en la plaza de toros. Pero se le daba mucha más importancia al tercio de varas. También los toros eran mucho más mansos. Vale. Entonces no salían tantos toros bravos como salían ahora, porque tampoco no había el ganadero no estaba tan profesionalizado. Entonces esos toros tampoco no siempre iban a por el caballo. ¿Tienes algún nombre o conoces algún nombre del primer torero, de los primeros toreros profesionales? Pues, el primer torero, o sea, no sabría decir cuál fue a ciencia cierta, pero me suenan nombres como Pepeillo o Costillares. Esos son nombres que me suenan. ¿Y ya se ponían esos nombres así tan peculiares? Sí. Porque al fin y al cabo se consideraban héroes del pueblo, porque por esa época el torero era el héroe del pueblo, era considerado como un semidios en esa época. Y comenzaron a pagarse entradas, se comenzaron pues eso, fue ya como un espectáculo de ocio de la época, como el teatro ya por aquellos momentos. Qué interesante. Sí, o sea, mucho anterior al fútbol. Sí, o sea, y con mucho más claro. auge que el fútbol. Sí, aún, el fútbol aún ni existía, ¿no? Oye, pues me ha encantado, súper interesante. Sí. Y, oye, ¿y paramos aquí o sea, quiero decir, hasta ahí, hasta más o menos hemos llegado al siglo XVIII y tal, sí. Y lo dejamos para, bueno, el toreo más moderno, pues para otra ocasión o algo así, para desarrollar, porque tendrá mucho más desarrollo, ¿no? Digamos. Sí. O sea, como digo, a partir del siglo XVIII, la perspectiva cambia y es todo mucho más profundo, hay un desarrollo mayor y vamos, o sea, fue fundamental en la historia de nuestro país. Oye, pues tendremos que hablar otro día. Me he quedado así con ganas, de saber un poco luego qué pasó. Efectivamente, nos has dicho que fue mucho más profesional, fue otro tipo de toreo, pero no sé, algo más como que nos des algunas pinceladas del siglo XIX y del siglo XX, pues para no quedarnos con las ganas de oírte en otra ocasión y un poco para que nos digas de lo que nos vas a hablar en otro podcast, ya más del tema del siglo XIX y siglo XX del toreo. ¿Qué te parece? O sea, la principal, por así decirlo, la principal diferencia de cómo se lidian los toros hoy a cómo se lidiaban antes, o sea, antes las faenas eran mucho más cortas, era más bien, por así decirlo, como mandar sobre el toro, lidiar unos pases por abajo, o sea, como más bien mostrar que el torero está por encima del toro y matarlo.
O sea, se premiaba más la estocada, se premiaba más darle muerte y como mostrar la superioridad del hombre sobre el animal, que más bien un aspecto estético, un aspecto más artístico que se premia hoy. ¿Y hay algún torero así que es el que cambia todo esto o cómo es la forma de... ¿Lo cambia una persona, lo cambian varias o se va cambiando? Bueno, sí. Los dos más importantes fueron Joselito y Belmonte, que seguramente te sonarán. A principios del siglo XX fueron los dos revolucionarios, porque por una parte Joselito comenzó a hacer una lidia total y un dominio total sobre el toro, y ya comenzó a hacer las faenas más largas, más trascendentales. Y Belmonte, cuando comenzó a ser más importante, fue también otro revolucionario porque buscó el toreo más en redondo. Ahora el toreo ahora es en redondo, o sea, ahora es básicamente dar vueltas, ¿no? Pues antes, en el siglo XIX, siglo XX, bueno, siglo XIX sobre todo, no se daban, no se hacía el toreo en redondo, sino que era más bien, pues, como he dicho, lidiarlo, dominar, hacer pues faenas cortas por abajo y ya matarlo. Y entonces Joselito y Belmonte sí que buscaron el toreo en redondo un poco más, y Belmonte pues buscar la línea curva, eran conceptos un poco complicados. Bueno, obviamente también de algún modo el toro daba para lo que daba. Sí. O sea, claro, era un toro más manso, como has dicho antes. Y claro, aquí también hay unos ganaderos que dirán, oye, vamos a hacer esto, que sea el toro diferente para ayudar un poco al espectáculo. Claro. También hay, supongo que eso será así. O sea, al fin y al cabo, como bien dices, los ganaderos, lo que gustaba antes era lo que hacían de lidiar, no lo que nos gusta ahora, sino antes lo que gustaba era lidiar, que salieran toros mansos, que salieran toros complicados, porque les gustaba el espectáculo interesante, vale. el intrépido, por así decirlo. Y premiaban, pues eso, toros complicados que las hicieran pasar mal al torero y que el torero lo matara bien, y que ahí se mostrara la superioridad del torero. Y entonces los ganaderos lidiaban eso, intentaban con los emparejamientos y con los emparejamientos de vacas y toros que saliera ese tipo de toro. Pero luego el toro complicado, pero luego ya comenzó una evolución y se buscó ya más la bravura del toro para que el espectáculo fuera más artístico, más estético. Entonces ese es otro cambio sustancial de lo del siglo XIX, principios del siglo XX, con lo que hoy vemos. ¿Y cuál fue así la primera ganadería que buscó ese toro más fácil o más bravo, que pudiera hacer o permitiera ese toreo en redondo? No sé si sabes de algo. Hombre, ganadería no sé, pero sí que el encaste Domecq, que es el encaste por ahora más por así decirlo, más fácil de lidiar, con excepciones, pero así como sí que el encaste Domecq sí que hacia mediados del siglo XX, por ahí, sí que ya comenzó a criar toros más propensos al espectáculo artístico. Pues muchísimas gracias, Abraham. Yo aprendo mogollón porque yo de estas cosas... ha sido un placer. Me parece que es algo que forma parte de la cultura de este país durante muchos años, y creo que es algo importante, aunque bueno, está un poco denostado ahora la gente, bueno, pues hay mucha gente que está en contra, y no solo desde el poder. Yo creo que hay mucha gente del pueblo ahora mismo que no está de acuerdo con que esto continúe. ¿O tú qué opinas de hacia dónde va a ir esto? Porque ahora, pues bueno, pues cada vez está como más, no sé si mal visto o
no sé, ¿hacia dónde crees que va a ir el tema de la lidia de los toros o la fiesta de los toros? Bueno, a ver, es verdad que la popularidad de ahora es menor a la de antes, eso es evidente, y también hay que respetar a que todo el mundo, le guste, no le guste, vaya, no vaya, al fin y al cabo todo el mundo puede opinar. Yo creo que las corridas de toros se acabarán cuando ya la gente ya no vaya, salvo que lo prohíban, que dudo que lo hagan, pero yo espero que yo confío y yo estoy seguro de que por lo menos 100 años sí que vamos a mantener las corridas de toros. Eso lo tengo porque también parece como que la gente joven no va, pero yo tampoco no estoy de acuerdo, porque yo creo que ese es como un prejuicio que hay que quitar, es una idea que hay que quitar. Hay mucha gente joven en ciertos sectores que sí que va a los toros, y como ya digo, en mi círculo cercano tengo muchos amigos que sí que le gustan los toros, y yo conozco gente que más o menos aficionado, pero sí que van, o que por lo menos sí que piensan que tiene que estar por delante la libertad de que alguien decida de ir o no ir, y no prohibirlo, vamos, eso es lo que pienso yo. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por tu exposición y oye, pues quedamos para otra y hablaremos de otra cosa, que me ha gustado mucho hablar contigo y oye, un placer. No, igualmente, este podcast cada vez va a más y esperemos que los oyentes sean fieles y todos los podcasts los escuchen con atención. Y que no haya sido un aburrimiento para algunos también. Oye, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias. Y hasta aquí este episodio de Historia con Tarik. Muchísimas gracias por escucharnos, espero vuestros comentarios y nos volveremos a ver en el próximo episodio de Historia con Tarik. Adiós.